estudio retrospectivo también lo habíamos visto. Habíamos visto todo. Habíamos terminado. Yo en la mañana era que no había podido. Habíamos visto ventaja y desventaja y habíamos visto retrospectivo también. Está bien, ¿no? ¿Se acuerdan alguno? Sí, profe, habíamos terminado. Habíamos terminado. Perfecto. Siempre cuando estudien estos dos temas, estudio corte y casos y controles, van a ver que es lo mismo. Es lo mismo, no es lo mismo. Acuérdense que las ventajas de un estudio son las desventajas del otro. O sea, las ventajas del corte son las desventajas del caso y controles. Y las desventajas del estudio de corte van a ser casi todas ventajas en el estudio de casos y controles. Entonces, bueno, eso que les digo, siempre estudienlo juntos porque sabiendo uno se van a poder acordar del otro, si se acuerdan lo contrario. ¿Todo bien? Que escuché está bien, unas campanillas, pero está todo bien, parece. Bueno, cualquier cosa ustedes me preguntan si les queda alguna duda, algo de la clase pasada, o yo ya arranco ahora con esto, pero ustedes cualquier cosa me preguntan. Este es un poquito más acotadito porque no tiene tanta densidad. ¿Se acuerdan que el de cohorte tenía una densidad conceptual mucho más amplia? Este más o menos siempre vamos a rondar con lo mismo. Incluso algunas cosas ya las fui aclarando la clase pasada, digamos. Entonces vamos a transitar mucho más fácil. El casos y controles. Arrancamos con el caso y controles. Acá también van a estar los estudios híbridos. Lo último de todo, que yo les armé un esquemita. Nosotros de los estudios híbridos vamos a ver uno solo y armé un esquemita que los va a ayudar. O sea, acuérdense cuando vean después estudios híbridos de ir a esa esquemita, porque normalmente lo entienden re bien cuando miran el esquemita. Ya vamos a ir a eso y vamos a llegar re bien hoy a verlo, así que no hay problema por eso. Bueno, en los estudios, casos y controles se elige un grupo de individuos que tienen un efecto o una determinada enfermedad, casos, y otro en el que está ausente esa enfermedad, llamados controles, y ambos grupos se comparan respecto a la frecuencia de exposición previa a un factor de riesgo. Recuerden, ahora lo vamos a ver, pero recuerden que el casos y controles es el típico estudio retrospectivo. O sea, no puede ser de otra manera que retrospectivo. Que se sospecha que está relacionado con dicho efecto o enfermedad. O sea, nosotros vamos a comparar a los grupos respecto a la exposición que sospechamos que es que está relacionado con nuestra enfermedad, ¿no? La causa, el factor de estudio, efecto. Las estimaciones que se obtienen son la proporción de casos y controles expuestos a un posible factor de riesgo, también son de interés la intensidad y la duración de la exposición en cada uno de los individuos. Es de sumo interés la intensidad y la duración de la exposición en cada uno de los individuos, pero recuerden que en un estudio retrospectivo lo que más dificultado está es justamente la medición de la exposición, ya sea en intensidad o en duración. ¿Por qué? Porque las cosas ya pasaron. Yo le pregunto al paciente, ¿usted los últimos 20 años fumó? Entonces, la medida de la exposición, o si hago, en el caso que vimos la clase pasada de los estudios de cohorte retrospectivo, yo voy a mirar un registro a la exposición, ya sea en una historia clínica o en un registro de salud laboral. Si alguien no anotó bien la exposición, yo no la voy a poder dimensionar. Entonces, está muy dificultada y muy sesgada la medida de exposición. Y justamente eso hace que los estudios retrospectivos tengan menor validez interna, porque el sesgo en la medida de exposición también me va a afectar otra cuestión importante, que es la determinación de la secuencia temporal, o sea, cuánto tiempo tarda la causa en producir el efecto. Entonces, eso también, si yo no puedo medir bien la exposición, voy a tener un problema también con establecer
secuencias temporales precisas y exactas. Entonces, se compara eso, pero acá lo vamos a tener, por eso tiene menos validez interna el casos y controles que lo que va a ser el estudio cohortes, y ni hablar si lo comparamos con un experimental, ¿no? En este caso estamos comparando con el cohorte, que son los dos analíticos observacionales que nosotros vamos a ver. Siempre comparando con el cohorte prospectivo, ¿no? El cohorte prospectivo siempre va a ser... Acá tenemos el diagrama, elegimos enfermos, que van a ser los casos, no enfermos, que van a ser los controles, y vamos a evaluar la exposición en cada uno de los grupos, y es lo que vamos a comparar, la intensidad y la duración de la exposición en el pasado respecto a la enfermedad. Yo les decía hoy algo loco, que aparece por ahí escrito en el capítulo. Yo puse una llamadita para que solamente tengan en cuenta que el caso de controles, uno por norma dice, tomo enfermos y no enfermos y voy a medir la exposición, suponiendo que siempre la exposición es causa de la enfermedad. Recuerden que muchas veces se usan muchísimo los casos y controles para estudiar medidas preventivas, o sea, posibles causas de prevención de enfermedad. Por ejemplo, la dieta vegetariana. Hay muchísimos estudios de casos y controles donde yo tomo enfermos y no enfermos, pero les pregunto si comieron muchos vegetales, si tienen dieta alta en antioxidantes, si comen mucha fruta. Entonces, bueno, esas exposiciones van a prevenir la enfermedad. Entonces esto se me da un poco vuelta. ¿Por qué se me da vuelta? ¿En qué sentido digo se da vuelta? No es que se da vuelta, pero lo que yo voy a encontrar, o que yo lo buscaría, si estudio una medida preventiva, o sea, una exposición que previene enfermedades. Por ejemplo, yo estudio dieta vegetariana, o sea, estudio enfermedad cardiovascular, elijo enfermos cardiovasculares, no enfermos, personas que no tengan una enfermedad cardiovascular, y si yo lo intento relacionar con dieta vegetariana, pensando que la dieta vegetariana va a disminuir la probabilidad de que yo tenga, o el riesgo de que yo tenga enfermedad cardiovascular, vamos a encontrar que la mayor exposición va a estar en este grupo, en el de los no enfermos. Yo espero, según mi hipótesis, si mi hipótesis es que una dieta vegetariana va a prevenir la enfermedad cardiovascular, la exposición la vamos a tener mayormente en el grupo de no enfermos respecto a la exposición que voy a tener en el grupo enfermo. O sea, eso ténganlo en cuenta, porque ahí se da un poco vuelta en ese sentido, que yo espero una proporción mayor en los no enfermos de una medida preventiva que en los enfermos, justamente si espero que esa causa me prevenga una enfermedad. Eso porque en algún momento del texto lo dice, y ahora hay muchísimos estudios de casos y controles con todo eso, con todo el tema de ayuno intermitente, por ejemplo, y todo eso, que como es un estudio observacional, donde uno no interviene, aparecen un montón de estudios de casos y controles con esos temas, esas temáticas. Como siempre, la famosa clasificación que ustedes ya manejan súper bien. Acá, fíjense que el caso de controles se queda en los criterios que vimos en el famoso capítulo 4, según su finalidad es explicativo o analítico, siempre va a ser relaciones causa-efecto, siempre va a estar relacionando variables de forma causal. En cuanto a la secuencia temporal, acuérdense que yo en un casos y controles puedo medir simultáneamente mis variables, pero o sea, yo tomo a una persona que recién fue diagnosticada, me siento con un cardiólogo, y a cada persona que la diagnostican de una enfermedad cardiovascular le pregunto, ¿usted fumó? O sea, si yo tomo las medidas simultáneamente, pero las medidas tienen las variables tienen secuencia temporal, pero yo le digo, ¿usted fumó los últimos 20 años? Entonces, le estoy incorporando, por más que mida simultáneamente las variables, las dos variables que estoy tomando, hábito de fumar y enfermedad cardiovascular, en la relación, para usar siempre el mismo ejemplo, tienen una secuencia temporal, o sea, tuvo que haber fumado para tener enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es un diseño típico longitudinal.
Es observacional porque no asigno los factores de estudio, están presentes en la población normalmente. Uy, que se puso loco esta campanita, ¿qué pasa? Entonces es un típico diseño observacional. Yo no voy a asignar factores de estudio, yo solo voy a observar y seguir en este caso voy a evaluar una exposición, pero que la exposición ya pasó y la decidió el paciente, si se quiere. O le tocó al paciente si es algo que no decidió. El hábito de fumar lo puede haber decidido, pero otras cosas a lo mejor no. Y según el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, ya decíamos, y esto es muy importante, que es retrospectivo. O sea, los otros también son importantes, pero el retrospectivo le da, el ser retrospectivo, este estudio le da las fortalezas y las debilidades. Un estudio retrospectivo, ustedes acuérdense siempre que si es retrospectivo, las cosas ya pasaron, las cosas que ya pasaron son más fáciles de estudiar, porque no necesito hacer seguimiento. Entonces, los diseños retrospectivos tienen la gran ventaja de ser baratos y rápidos, normalmente. Pero tienen la desventaja que decíamos en la medición de la exposición, entonces tienen menos validez interna, por ejemplo, porque no puedo medir bien la exposición y establecer bien la secuencia temporal. Por lo tanto, comparado con un prospectivo, siempre van a tener menor validez interna. Pero tienen esa ventaja de ser más rápidos, más fáciles de hacer. Después vamos a ver que tienen otras, ¿no? Pero ya el diseño retrospectivo ya los alerta sobre esas dos cuestiones, digamos. Incluso comparte eso con los retrospectivos de corte que vimos la clase pasada. Acá vamos a ver cuestiones repetitivas, así como en cohorte aparece como repetitivo esa clasificación de si tiene corte interna, si tiene corte externa. Acá vamos a ver mucho el tema de comparabilidad, de asegurar comparabilidad. Es muy difícil en este tipo de diseños, en los observacionales, lo vimos en el corte también, el tema de la comparabilidad. Acá es muy difícil lograr comparabilidad entre enfermos y no enfermos. Vamos a ver todas las estrategias que se suelen seguir y las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Difícilmente logremos una excelente comparabilidad, pero uno siempre tiene que estar atento a lograr comparabilidad. Lo primero que vamos a ver es cómo seleccionamos los casos. Tenemos que seleccionar los enfermos. Cuando hablamos de, nosotros siempre dimos ejemplos bastante sencillos, en el sentido de, bastante comunes más que sencillos. Dimos enfermedad cardiovascular, hablamos de muchas veces de diabetes. Esas son enfermedades que se diagnostican muy fácilmente en relación a otro tipo de enfermedades que no son tan sencillas de diagnosticar. Por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes que tienen criterios mayores, criterios menores, y si tienen un criterio mayor y 4 menores, tiene diagnóstico, o si tiene todos los menores y ningún mayor, o si tiene 3 mayores y un solo menor. Bueno, hay muchas enfermedades que tienen un diagnóstico que es más difícil de realizar, de hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, eso se tiene en cuenta en general para este tipo de estudio, porque depende de la enfermedad que yo estudie, a veces identificar los casos no es tan sencillo. Por eso acá dice, para identificar los casos debe establecerse de forma clara y explícita la definición de la enfermedad y los criterios que deben cumplir aquellos que la presentan para ser incluidos en el estudio. O sea, con qué criterios yo los voy a incluir. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay enfermedades que tienen variantes graves, variantes leves y variantes que son medianas. Incluso hay enfermedades que para algunos médicos son enfermedades y para otras no. Para otros grupos de médicos no. Por ejemplo, hay endocrinólogos, lo digo porque uno lo vive con el entorno ahora, con el entorno familiar y de amistades, la sensibilidad, la prediabetes, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de lo que le dicen prediabetes. La resistencia a la insulina. ¿Han sentido nombrar de las personas que son resistentes a la insulina? Esa es, la resistencia a la insulina, que es un estadio prediabético. O sea, no para niños, porque la diabetes de los niños es la tipo 1, pero
La diabetes de los adultos, normalmente que se manifiesta en personas adultas, es la diabetes tipo 2. ¿La han sentido nombrar esa clasificación? ¿La han visto en algún lado? Los bioquímicos todavía no la han visto. No se acuerdan. Esperen que vuelva. Pero me están escuchando, por lo menos. No se acuerdan, pero me están escuchando, porque no vaya a ser que esté hablando solo. Corre el tiempo, parece que sí. Yo sigo, entonces les explico esa diferencia. O sea, por ejemplo, la resistencia a la insulina, que es un estadio, los adultos resistentes a la insulina, si no toman medidas en cuanto a su dieta y a veces le dan medicación, desembocan en una diabetes tipo 2. Entonces, para muchos médicos, la diabetes, la resistencia a la insulina no es una patología. La patología es la diabetes tipo 2. Entonces, haga lo que quiera y vuelva cuando tenga la diabetes tipo 2. Y hay médicos que no, que la resistencia a la insulina ya lo toman como una patología y dicen, no, este paciente tiene resistencia a la insulina. Y la definen se definen muy distintos. No es lo mismo tener resistencia a la insulina que tener diabetes tipo 2. Bueno, entonces todo eso, si estudiamos, tenemos que ponernos de acuerdo bien cómo lo vamos a definir. Los criterios de selección deben dirigirse a que solo se incluyan sujetos que potencialmente han podido estar expuestos al presunto factor de riesgo. Estos criterios deben aplicarse por igual a casos y controles. Perfecto. O sea, siempre la selección de los casos debemos elegirlos en base a que deben haber tenido que tener, potencialmente deben haber estado expuestos al presunto factor de riesgo. Yo siempre les cuento como ejemplo extremo, si yo voy a hacer una relación entre exposición a radiación solar y melanoma, por ejemplo, cáncer de piel, si yo elijo pacientes con melanoma que son de Suecia y que han vivido toda su vida en Suecia, por alguna razón cayeron en Argentina y yo los elegí. En Suecia, si vivieron en el norte de Suecia, la exposición a la radiación solar es bajísima. 6 meses de noche tienen y los otros 6 meses es como un atardecer eterno. Entonces, ese paciente no tuvo la potencialidad de estar expuesto, no debería incluirse entre los casos. Como ejemplo extremo, ¿no? Entonces, ahora entramos a definir el caso. Decíamos antes, teníamos que definir la enfermedad. Ahora definimos el caso en particular. Entonces, dice, los investigadores pueden estudiar formas leves y formas graves de la enfermedad. Si se incluyen casos con todo el espectro de gravedad, si yo incluyo todo el espectro, leves, medianamente graves y graves, por ejemplo, me incorporo el riesgo o existe el riesgo de clasificar mal los individuos, sobre todo los leves. O sea, puedo llegar a clasificar como leves a pacientes que no tienen nada o pacientes que no tienen nada como leves. Por lo tanto, ahí incorporo un error. Si se incluyen solo formas graves, el riesgo de clasificar mal te disminuye un montón, porque voy a decir, solo voy a elegir los graves, ya está. Pero acá te limita la generalización de los resultados, porque a lo mejor uno no va a poder generalizar para todos los enfermos, sino solo para los graves. Y a lo mejor los graves tienen un nivel de exposición o una intensidad de exposición que es distinta a los otros. Por lo tanto, la información que daré en estudio que hago con solo pacientes graves está limitada en la generalización. En algunos casos existe desacuerdo entre distintos investigadores sobre la definición de la enfermedad, lo que decíamos antes respecto a la resistencia a la insulina. Ahora se está acomodando, la mayoría lo toma como una enfermedad, pero todavía hay médicos de cierta edad que no la asumen como una enfermedad, la resistencia a la insulina. Lo que puede introducir variabilidad en la estimación del efecto y reducir la posibilidad de reproducir los resultados. Pues si yo uso una definición distinta a otro,
los resultados van a ser distintos porque el otro no me considera que sea una enfermedad. Entonces, siempre que existe una definición estándar y ésta sea adecuada para el propósito del estudio, debe usarse con el fin de disminuir la variabilidad de que los hallazgos sean comparables con los de otros investigadores. Uno ahí muchas veces las organizaciones a nivel mundial, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, después está la Organización Gastroenterológica, no me acuerdo cómo es el nombre, pero yo buscaba las fichas de los protocolos, las fichas de definición y todo eso, por ejemplo, sobre celiaquía en la Organización Mundial de Gastroenterología, que ahora no me acuerdo cuáles son las siglas, pero bueno, vamos a decirle así, la Sociedad Mundial o la Organización Mundial de Gastroenterología. Entonces, hay para cada una de las especialidades. Entonces, uno busca ahí también a ver cuáles son los consensos a nivel internacional si es que uno intenta estudiar una enfermedad que es global o que está presente en otros países. Si estudiamos Chagas, no vamos a ir a buscar la Organización Mundial, pues no existe. Entonces vamos a tener que ir a buscar alguna sociedad argentina de Chagas, por ejemplo, donde ahí aparecen las definiciones y todas las cuestiones relacionadas. Bueno, la elección de los criterios más o menos estrictos para definir la enfermedad tiene implicancia, decíamos, en los resultados del estudio. Si se aplicaran criterios diagnósticos poco sensibles y específicos, y acá vamos a ir mucho en esto, sobre todo con los bioquímicos, la sensibilidad y especificidad, vamos a seguir un poco cuando veamos el tema solo bioquímica. Si yo tengo diagnóstico poco sensible y específico, ¿qué voy a tener? Muchos falsos positivos y falsos negativos. Entonces voy a tener pacientes diagnosticados con la enfermedad que no la tienen y pacientes que estoy diagnosticando como sin la enfermedad y realmente la tienen. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la sensibilidad y especificidad de los criterios diagnósticos, ya sean criterios clínicos, criterios de imágenes, sobre estudios de imágenes o criterios de laboratorio. Cuando uno elige criterios de laboratorio tendrá que elegir lo más sensible y específico que pueda para que no se escape eso. En el caso de que no sea posible aplicar en todos los casos las mejores técnicas para el diagnóstico, acá aparece la famosa estratificación, ¿no? Que la vamos a nombrar varias veces acá. ¿Se acuerdan cuando veíamos factores de confusión, el ejemplo que estratificaban los grupos? Conviene clasificarlos en categorías como probable y definitivo. O sea, yo en el grupo de los casos, en este grupo, en los enfermos, voy a tener dos subgrupos. O sea, si yo tengo dudas, voy a poner el grupo de los enfermos definitivos y los probables. Si tengo duda, lo pongo en los probables. Entonces voy a tener el grupo de los enfermos con dos estratos, un estrato de definitivo y un estrato de probable. Y después los que yo esté re seguro que no están enfermos, que van a ser los controles. Entonces después voy a comparar a ver si hay alguna diferencia en la exposición entre los definitivos y los probables. Eso me va a ayudar a poder sacar conclusiones, porque si no a veces tenemos que tirar el estudio a la basura si no hacemos estas cosas. Es de esperar, dice, que en el grupo con diagnóstico definitivo se encuentren menos falsos positivos que en el de probable, lo que permitirá alcanzar con más detenimiento los posibles errores de una mala clasificación. Ahí vamos a poder rever cómo clasificamos, cómo se da la exposición y ver qué pasa ahí. Eso en algunas enfermedades. Ya les digo, hay enfermedades que uno no necesita eso. Hablábamos antes de definir el caso. Bueno, una vez que lo definimos, ahora tenemos que identificar. Una vez que se ha elaborado la definición conceptual y se tienen en cuenta todo lo que acabamos de decir, ahora viene identificarlo de forma lo más probable que se pueda, incluirlo en el estudio y válido. En este caso, válido significa que no se incluya ningún individuo que no pertenezca al caso, que todos los que seleccione para los casos sean los enfermos. Otro aspecto importante es el momento en la historia de la enfermedad en que se diagnostican los casos. Esto lo vamos a volver a ver y esto es muy importante para casos sin controles. Siempre que sea posible, como dice acá, siempre que sea posible debemos usar casos incidentes. ¿Cuáles son los casos incidentes? Lo que dice acá, casos recién diagnosticados.
Los casos incidentes son los casos recién diagnosticados. Los casos prevalentes son los que se van acumulando. Acuérdense que la clase pasada vimos la definición de incidencia, que la incidencia era casos nuevos por unidad de tiempo. Y la prevalencia es los que se van juntando en la población. A lo mejor yo tengo, pónganle, un caso nuevo por semana de gripe, voy a decir cualquiera, pero bueno, estoy acá en Corral de Busto. Corral de Busto tiene un caso por semana nuevo de gripe. Prevalentes, o sea, los que al día de hoy tienen gripe, tengo 100, por ejemplo. Entonces, la prevalencia es lo que se acumula en la población, de los enfermos que se van acumulando. Y los incidentes son los casos nuevos, recién diagnosticados, que tienen que ver con esta incidencia, que acuérdense que la incidencia o la tasa de incidencia es casos nuevos por unidad de tiempo. Y los casos incidentes, por lo tanto, son los recién diagnosticados. Siempre tenemos que usar recién diagnosticados. Vamos a ver, que yo me adelanto lo que vamos a ver ya. Si no usamos caso recién diagnosticado, corremos el peligro que el paciente ni se acuerde de la exposición. O sea, si yo lo vengo a buscar 20 años después de diagnosticado, es un paciente que hace 20 años lo diagnosticaron de enfermedad cardiovascular, digo 20 años, perdón, un ejemplo extremo. Y yo le pregunto, ¿usted se acuerda hace 40 años cuánto fumaba? El tipo ni se acuerda. Entonces, si pasa 1 año, 2 años o 3 años también, ¿no? Tienen que ser lo más cercano al diagnóstico que se pueda los enfermos, o sea, que estén lo más cercano. Vamos a ver que eso, que es muy bueno para el diseño, no nos asegura mucho algunas cosas, pero lo vamos a ver después. Incluso, si vamos a ver también, que acá ya lo nombra, los casos prevalentes pueden ser los supervivientes. Fíjense que si yo estoy estudiando una enfermedad que tiene una proporción de pacientes que pierden la vida, si yo uso casos que tienen 1 año de diagnóstico, a lo mejor los que tienen las variantes mortales ya se murieron, entonces estoy eligiendo supervivientes. Y si la supervivencia está relacionada con la exposición, o sea, a mayor exposición, por ejemplo, menor supervivencia, yo me estoy perdiendo los que tuvieron alta exposición, los que tuvieron una intensidad muy alta de exposición. Entonces, incorporo un sesgo que se llama sesgo de supervivencia selectiva. Ya lo vamos a ver cuando veamos los sesgos. Entonces, ¿por qué? Porque yo les decía, si por ejemplo, voy a decir cualquiera, pero como ejemplo, si tengo una enfermedad que el 20% se muere en las primeras 2 semanas, hay un 30% que tiene secuelas, pero que sobrevive más de 10 años, y tengo otro 50%, dije 20, 30, 50%, que resuelve el problema y sigue su vida casi normal sin secuelas. Yo, si agarro personas diagnosticadas hace 2 años, me pierdo el 20% de los que se murieron. No, eso no los voy a tener en cuenta. Y a lo mejor ese 20% es el que tuvo mayor exposición, por eso se murieron. Y me quedaron los otros que a lo mejor tuvieron una exposición más leve o más baja, y entonces yo voy a subvaluar el efecto que va a producir esa exposición. Bueno, en este caso dice, se hallaría un riesgo menor que al analizar casos incidentes. En el otro extremo, si la variable en estudio es un factor de buen pronóstico, o sea, si es un factor que le va a impedir que se produzca la enfermedad, la inclusión de casos prevalentes llevaría a la sobreestimación de la asociación. O sea que si no usamos casos incidentes, incorporamos sesgos. Están pasando unas motos. ¿Me escuchan bien? ¿Ustedes están escuchando todavía? ¿Están ahí? Sí, están ahí. Aparentemente el tiempo corre. No, pero si no se me queda congelado el tiempo. Perfecto. Gracias por la contestación. Seguimos con la identificación del caso. Dijimos que lo habíamos definido, ahora ya entramos, desde estamos identificando el caso, estamos teniendo en cuenta cuestiones que tienen que ver con qué voy a agarrar. Yo primero lo defino hasta teóricamente, si se quiere, qué voy a hacer, proyecto. Ahora lo estoy yendo a buscar.
Acá aparece otra vez la estratificación. En casos y control es muy común estratificar. Si no es viable seleccionar únicamente casos incidentes, o sea, yo no los consigo, por alguna razón no consigo casos recién diagnosticados, puedo incluir casos prevalentes, o sea, diagnosticados lo más cercano que se pueda en tiempo al inicio del estudio. O sea, lo más, si yo inicio el estudio ahora, a lo sumo, 6 meses, un año, no más que eso. O sea, lo más cercano al inicio del estudio, diagnosticados, si no son casos recién diagnosticados. Porque a veces son enfermedades raras que no se diagnostican casos todos los días. Entonces, voy a tener que agarrar casos prevalentes. ¿Qué puedo hacer para ver si hay algún sesgo entre los recién diagnosticados y los prevalentes? Estratificar a los casos según la fecha diagnóstica, hacer un rango y analizar la frecuencia de exposición en cada estrato y observar si existen diferencias entre ellas. Vuelvo acá. O sea, en este grupo de casos voy a tener distintos estratos con distintos delta o parámetros de diagnóstico. O sea, voy a tener, por ejemplo, si consigo 10 pacientes que te han diagnosticado hace un año, 10 pacientes que te han diagnosticado hace 6 meses y 10 pacientes recién diagnosticados, voy a tener 3 estratos, 3 grupos diferentes y los voy a evaluar respecto a la exposición para ver si hay alguna diferencia. Y bueno, y acá voy a tener que elegir gente que no esté enferma, ¿no? Pero acá puedo elegir pacientes que tengan distinto fecha de diagnóstico y eso me va a permitir ver si hay alguna variabilidad respecto a si es caso incidente o casos prevalentes. Por eso dice, si no es viable, solo elegir únicamente casos de incidente, pueden incluirse casos prevalentes y estratifico estadísticamente para la estadística los pacientes. Entonces, hago el análisis por separado, en principio, para cada grupo. El que se diagnosticó hace un año, el que se diagnosticó hace 6 meses, el que se diagnosticó anteayer. Ya podría ser 3 estratos o los que necesite. Y después también se hace un estudio global, o sea, estadístico de todos los casos para ver si hay diferencias, ¿no? Pero la estratificación ya la vimos antes para los probables y los definitivos, para el diagnóstico definitivo y probable. También se hace para casos incidentes y casos prevalentes y van a ver que va a aparecer al menos una vez más si no me equivoco. Ya seleccionamos los casos, los definimos, los identificamos y los seleccionamos. Ahora vamos a ver la selección de los controles. Todo un tema también la selección de controles acá, porque lo que debemos asegurar es la comparabilidad. Yo selecciono enfermos cuando estoy haciendo un caso de controles. Y los enfermos tienen un montón de factores asociados que a veces los sanos no tienen. O que no tienen otros enfermos de otras enfermedades. Vamos a ver que también podemos elegir controles enfermos. Esto es general y van a ver que no se da siempre. O sea, en el grafiquito uno pone enfermos y no enfermos. Cuando dice no enfermo, está diciendo no enfermo de esta enfermedad. Si yo elijo enfermos cardiovasculares, acá tengo que elegir no enfermo de enfermedad cardiovascular, pero puedo elegir otros enfermos. Personas que tengan gastritis, personas que tengan infección en el oído, personas que tengan otras enfermedades. Pero no tiene que estar enfermo de la enfermedad de interés, ¿no? Vuelvo a la selección de los controles. Decíamos, debemos elegir controles comparables y deben ser de las poblaciones comparables al de los casos. La elección del grupo control es la clave de este tipo de estudio, ya que debe ser comparable al de casos. Los controles deben tener la misma probabilidad de haber estado expuestos que los casos. En realidad, lo importante es que los controles sean representativos de la población de donde provienen los casos, y eso a veces no es fácil. Vamos a ver todos los cuidados que tenemos que tener o las probabilidades que tenemos que esto nos salga súper bien. Pero tenemos la comparabilidad, es una cuestión muy importante en los observacionales. Acuérdense que cuando vimos estudio de cohortes, lo vimos esto de que también es difícil, uno tiene que estar atento a lograr comparar con lo más representativo del grupo, en el caso del cohorte de los expuestos, acá en este caso de los casos.
Conceptualmente, esta población la forman los miembros de una cohorte, o sea, de un grupo subyacente determinada por unos criterios de inclusión y exclusión definidos por el investigador, que será la fuente de los casos. Idealmente, los controles deben proceder de esta misma población, o sea, de la misma población que yo seleccioné los casos. Un tipo de estudio paradigmático, bueno, esto es un estudio híbrido, paradigmático en este sentido, en que los casos y controles, el caso y control anidado en una corte, lo vamos a ver, es el único estudio híbrido que nosotros vamos a ver que sí nos aseguramos eso, pero es el caso ideal, digamos, por eso dice estudio paradigmático, o sea, en ese sí, los casos y controles salen de la misma población, pero vamos a ver por qué. Porque es una melange, es una mezcla entre un estudio de corte y un estudio de caso y control. Pero bueno, es un caso particular que vamos a tratar más adelante. En algunos casos, dice, la población de referencia está bien definida. Porque no quiero marcar, se me marca todo esto. La población de referencia está bien definida temporal y geográficamente. Por ejemplo, uno dice, yo voy a tomar, por ejemplo, esta mañana me la agarré con Casilda, no sé por qué voy a dar el mismo ejemplo. Gente piola en Casilda, tuve ayudante de Casilda en un momento, un chico. Y en mi juventud pasé mucho tiempo en Casilda. Les decía, en algunos casos la población de referencia está bien definida temporal y geográficamente. Por ejemplo, si yo digo voy a estudiar todos los casos diagnosticados de enfermedad cardiovascular en Casilda, yo ahí voy a los centros de salud de Casilda y los puedo, por ejemplo, entre mayo del 24 y julio del 2024. Entonces yo ahí tengo una secuencia temporal definida entre mayo y julio y digo todos los diagnosticados en Casilda, me voy a todos los consultorios, que no deben ser una exageración, pueden que haya 12 consultorios, 15, 20 cardiólogos dando vuelta por Casilda, los hablo a todos, y entonces yo todos los que se diagnostiquen los agarro. Entonces ahí tengo toda la población geográficamente delimitada, todos los de Casilda, y a la vez temporalmente, de mayo a julio. Entonces, ahí está bueno, porque ¿cuál va a ser mi población de controles? Y los que no sean diagnosticados, los que estén en Casilda y no estén diagnosticados. Entonces va a ser más fácil encontrar los controles. Un ejemplo serían los estudios de casos y controles poblacionales, en los que se seleccionan todos los casos que se desarrollen en una zona determinada durante un tiempo preestablecido, lo que acabamos de dar como ejemplo. Esto es factible cuando se trata de enfermedades que requieren atención médica y se dispone de registros exhaustivos, ¿no? ¿Qué pasa? A veces, como decíamos, la enfermedad cardiovascular necesita atención médica, el paciente en algún momento va a tener que ir al médico. A veces hay enfermedades donde no es posible definir temporal y geográficamente, porque por más que yo le diga, sí, agarro todos los diagnosticados de, por ejemplo, el caso que da acá, de infertilidad en Casilda, la corte subyacente de donde proceden a veces no la puedo delimitar, porque la infertilidad solamente va a ir, la gente va a ir a solicitar atención médica si quiere tener hijos y no puede. El hombre que no pueda tener, que no decida tener hijos, no se va a enterar nunca que es infértil, porque justamente se va a enterar que es infértil cuando quiera tener hijos y la mujer no queda embarazada. Entonces, ahí es muy difícil seleccionar la corte subyacente, porque solamente van a ir a la atención médica los que tengan el problema particular, porque no tienen un síntoma que sí o sí tengan que ir al médico. Entonces ahí se complica lograr controles. ¿Qué controles uso? Bueno. Para mostrar la complejidad, yo acá saqué el ejemplo 8.6 solamente para mostrar la complejidad que tiene elegir controles que sean de la misma población general o la corte subyacente, como dice acá, de los casos. Dice, en un estudio de base hospitalaria, o sea, si yo hago un estudio con base en hospital, por ejemplo, Hospital Centenario, los casos podrían ser todos los pacientes diagnosticados en uno o varios hospitales, los controles serían todos aquellos individuos que en el supuesto caso de desarrollar la enfermedad serían diagnosticados y por tanto tendrían la posibilidad de considerarse como casos en esos hospitales o en ese hospital.
La dificultad es, desde luego, identificar con exactitud quién hubiera sido diagnosticado en ese hospital si hubiera desarrollado la enfermedad. O sea, si yo hago un estudio, vuelvo a traducir el ejemplo, digo, todos los diagnosticados de enfermedad cardiovascular en el Hospital Centenario, voy a tener que elegir como controles todos aquellos individuos que si se hubieran enfermado de enfermedad cardiovascular, se hubieran diagnosticado en el Hospital Centenario. O sea, eso es muy difícil de lograr. Pero bueno, vamos a ver que eso tiene variantes y que lo podemos hasta cierta forma subsanar. Para asegurar la comparabilidad, fíjense otra vez, estudio observacional, la comparabilidad es sumamente importante. En el ensayo clínico, cuando dimos la vez pasada el ensayo clínico, capítulo 5, la comparabilidad no nos importaba nada porque elegíamos una muestra lo más heterogénea que se puede, después la dividíamos al azar, por lo tanto la comparabilidad estaba asegurada por la distribución al azar y por la elección homogénea de un grupo. Eran todos diabéticos, si probábamos un medicamento para la diabetes, eran todos diabéticos, y yo los dividía, para colmo los dividía al azar. Ahí lo tenemos asegurado. En los observacionales, cohorte, casos y controles, siempre estamos corriendo una carrera para lograr la comparabilidad. Para asegurar la comparabilidad de los grupos, debe conseguirse que los controles sean representativos de la población de referencia de donde preceden los casos, obtener información válida tanto de los casos como de los controles y controlarse los posibles factores de confusión. Esto es lo que hablábamos la otra vez también. Cuando yo entrevisto a un paciente, si yo digo, yo quiero relacionar hábito enfermedad y enfermedad cardiovascular, en el caso de control elijo enfermos cardiovasculares y sanos y le pregunto, o que no tengan enfermedad cardiovascular, y les pregunto si fumaron o no, pero les voy a tener que preguntar miles de preguntas. ¿Qué fumaron? ¿Qué comieron? ¿Qué hicieron? Si, ¿en qué trabajaron? Si son sedentarios o si fueron sedentarios, qué comen, qué dieta hacen, si en los últimos 20 años comieron mucha carne, mucha grasa, mucho frito, todo lo que se imaginen se les pregunta a uno porque debemos controlar posibles factores de confusión. Entonces le tengo que preguntar sobre todo lo que pueda. Las entrevistas con estos pacientes o las encuestas, si yo se las mando por mail o lo que sea, son interminables, o sea, son largas, porque uno tiene que toda la información posible obtener de los pacientes, ya sea de los casos o de los controles, para evitar posibles factores de confusión. Y otra cuestión acá, que fíjense que nosotros seleccionamos, otra vez vuelvo al esquema, disculpen que subo y bajo, pero es así, lo tengo acá. Yo selecciono una enfermedad. Por lo tanto, yo voy a poder estudiar de a una enfermedad, no puedo seleccionar paciente con toda enfermedad, tiene que ser de a una enfermedad. Pero yo puedo evaluar múltiples exposiciones. Es decir, yo elijo enfermos cardiovasculares, puedo ver el hábito de fumar y puedo ver como exposición múltiples variables. Acuérdense que en el caso de controles yo puedo determinar múltiples factores de riesgo o factores de estudio seleccionando una sola enfermedad. Entonces, cuando más preguntas haga yo, a lo mejor la exposición que yo pienso que es no se da, pero es alguna otra va a aparecer. Entonces, en el caso de control tiene eso de muy divertido, que uno puede encontrar que a lo mejor los pacientes, ¿dónde está? Acá. Que a lo mejor la relación que yo planteé no se da, pero encuentro que hay otros factores de riesgo o causas presentes en la población que me provocan esa enfermedad o me la provocaron. Entonces, los tengo que evaluar como posibles causas o como posibles factores de confusión si yo le estoy dando todo a una sola variable y resulta que la cosa no tiene... no se da. Entonces, o lo pongo como posible factor de confusión a todas esas variables que yo le voy a preguntar, o lo pongo como otra posible causa. Criterio de la selección de controles. Vamos a ver los criterios, ya algunos los nombramos. Vamos a nombrar los criterios porque los da así, A, B, C, D. Y después vamos a ir a ¿de dónde saco los controles? ¿Cuál es mi fuente de controles? Que esto hace que un estudio de casos y controles depende de los controles, es lo que va a ser o más sencillo o más complejo. No es la selección de los casos lo más trabajoso en un estudio de casos y controles, sino la selección de los controles. Ahora vamos a ver por qué. Para seleccionar los controles, entonces, deben seguirse los siguientes criterios. Ya les digo, algunos los vimos. Deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la misma probabilidad de exposición. O sea, lo habíamos visto.
de cierta manera. No deben tener enfermedades relacionadas positiva o negativamente con la exposición de estudio. O sea, acuérdense que hay enfermedades que están muy relacionadas y que a la larga terminan siendo casi la misma enfermedad. O sea, una enfermedad renal normalmente impacta más sobre el sistema cardíaco. Entonces, si yo estoy eligiendo enfermos de enfermedad cardiovascular, deberé evitar elegir controles que tengan enfermedad renal, porque una enfermedad renal con el tiempo repercute o empieza a tener síntomas de enfermedad cardiovascular. Ejemplo, se me ocurre. Hay muchas otras enfermedades relacionadas positiva o negativamente. Entonces los controles las debemos sacar. Por ejemplo, si yo elijo una exposición particular, como ser tomar aspirina como preventivo de una enfermedad cardiovascular, no puedo poner en los controles gente con artrosis, porque muchos de ellos toman aspirina para controlar el dolor o la molestia de la artrosis. Entonces ahí no lo puedo poner porque está relacionado con la exposición en este caso. Yo antes dije con la enfermedad, con la exposición. En caso de elegir controles que estén enfermos, por supuesto no enfermos de la enfermedad de interés, lo que decíamos antes, deben cursar distintas enfermedades. Tengo que agarrar una justa mezcla de otras enfermedades, no elegir todo enfermo de lo mismo. Por ejemplo, si yo hago un estudio de, como decíamos siempre, lo mismo, hoy fue una enfermedad cardiovascular, tengo que elegir enfermos cardiovasculares y sanos. Si elijo enfermos cardiovasculares en el Hospital Centenario, me voy a cardiología, a la sala de cardiología, elijo los enfermos cardiovasculares. Tengo los casos. ¿Cómo elijo los controles? Me voy a todas las demás salas, me voy a traumatología, a oftalmología, me voy a la sala de dermatología, por ejemplo, enfermedades que no están relacionadas con la enfermedad cardiovascular, y trato de elegir una mezcla de controles de distintas enfermedades. Eso hasta cierto punto es divertido, digamos, pero bueno, se hace lo que se puede y tenemos que elegir la mayor variedad. ¿Por qué? Porque si elegimos una sola enfermedad, todos con dermatitis, por ejemplo, a lo mejor corremos el riesgo de que de incorporar algún sesgo en esa muestra, que son todos con dermatitis. Entonces si elegimos enfermos, tenemos que mezclarlo, varias enfermedades, para no concentrar sesgos o errores. Y deberían excluirse a los sujetos difíciles de localizar. Normalmente en un caso de controles, normalmente no hay. En gran proporción, en más del 50% de los estudios de casos de control, a veces al paciente uno lo ve una sola vez en la vida. Y le hace toda esa encuesta interminable que decíamos y no lo ve más. Pero es muy importante poder localizarlo por si uno tiene alguna duda, preguntarle alguna cosa. Entonces siempre, si son muy difíciles de localizar, que sabemos que no lo vamos a ver nunca más en la vida, a veces no nos conviene elegirlo. Siempre nos conviene elegir personas que podemos llegar a ver de nuevo por cualquier cosa, que necesitemos algún otro dato, alguna cosa que no le preguntamos o algo. Entonces, bueno, por eso dice acá, lo dice en condicional, no dice deben, dicen deberían excluirse. Idealmente. Ahora vamos directo a todo eso son los criterios para seleccionar el control. Ahora vamos a ver de dónde pueden proceder los controles. Y acá tenemos, al igual que dónde procedían los expuestos en los cortes, que había 3 posibilidades, acá vamos a tener 3 grandes posibilidades también. Lo más común son los centros de salud. Así, si los casos van a ser seleccionados a partir del diagnóstico en un centro de salud, los controles también deberían estar en los centros de salud u hospitales. La mayoría acá van a ser enfermos, porque las personas no van al centro de salud por turismo, digamos, ¿no? Entonces la mayoría van a ser enfermos. Eso tiene ventajas, tiene muchas ventajas. La identificación es mucho más sencilla, porque yo ya les digo, voy a la sala de dermatología y ahí los puedo elegir. El hecho de que los controles tengan alguna enfermedad por la que estén visitando el centro de salud hace que puedan recordar con más detalle los antecedentes personales y la historia de su posible exposición, porque si están yendo a consulta, el médico les pregunta y entonces están como más sensibles
en la información que nos tienen que dar a nosotros y tienden a cooperar mucho más que un sano. Un sano siempre es un tipo reacio, que uno le pregunta sobre qué estuvo expuesto, qué enfermedades tuvo, qué hace, qué come. Entonces el sano no le gusta que le pregunten todo eso. En vez del otro se prende, el enfermo se prende, está en una sala, normalmente están en una sala de espera, y ahí los agarra uno y entonces están ávidos de charlar, de pasar el tiempo. Y entonces eso reduce las no respuestas. Acuérdense que las no respuestas nos incorporan sesgos ahí. Entonces, acá vamos a tener menos no respuestas. ¿Cuál es la principal desventaja? Que al padecer algún tipo de enfermedad es probable que difieran de los individuos sanos. Entonces, también vamos a tener una dificultad o una desventaja. Ventaja, sencillez en la identificación, más cooperativos, más sensibilidad en la información que nos tienen que dar. Desventaja, no es lo mismo que un sano o un enfermo, pero bueno, a veces es lo mejor que podemos elegir. Por esto dice cuando otra vez les remarca lo mismo, para no concentrar algún tipo de sesgo, siempre debo utilizar pacientes con distintos diagnósticos, dicho de otra forma, con distintas enfermedades como controles. Una justa mezcla de enfermos ahí. La otra posibilidad es individuos de la población en general, o sea, salirlos a buscar a la población en general, qué sé yo, del barrio donde está el Centenario o de algún barrio donde uno sepa que van al Centenario, si yo selecciono, por ejemplo, los casos del Hospital Centenario. Entonces, esto te evita la desventaja, porque ellos van a ser individuos de la población general sanos, pero tienen dificultades de orden práctico y metodológico. ¿En qué sentido? Entrevistar a individuos sanos es mucho más costoso en tiempo y dinero, porque uno tiene que ir a buscarlo a la casa, buscarlo al trabajo o buscarlo en el gimnasio. Entonces tiene que movilizarse por cada control, por un barrio o por una ciudad, mientras que los controles hospitalarios van al hospital, entonces uno los encuentra ahí. Tiene esa dificultad. Y en segundo lugar, lo que decíamos antes, los sanos no son tan cooperativos y a veces las no respuestas aumentan mucho en proporción porque el paciente no le importa, el sujeto no te responde, no le importa, no está concentrado en lo que vos le estás preguntando, mientras que el otro siempre está como más ávido. Si quieren probarlo alguna vez, vayan de mini turismo por el Hospital Centenario, métanse en las salas y ahí van a ver que la gente charla, comparte cosas. Incluso escuchan lo que uno le pregunta y entonces, ¿puedo yo? A veces pasa eso. Eso es muy gracioso. A mí me pasó una vez, fui 2 veces a una sala de espera a hacer preguntas, pero me pasó una de las veces que ya había un grupo formado, un poco más, estaban de picnic, y entonces le pregunté, uno participó y los otros, ¿puedo yo? Entonces hice un montón de entrevistas. A veces pasan cosas graciosas, entonces hay que tomárselo siempre con buen humor, porque a veces no es tan lindo, porque uno está siempre en el Centenario, uno bueno, por ahí no es lindo, pero bueno, a veces uno se lo tiene que tomar con humor. Entonces, individuos de la población general, incluso van a ser mejores porque vamos a poder generalizar mejor los resultados, que acá no lo dice, pero es una cuestión también relacionada con esto, pero evitamos la desventaja, pero tienen otras desventajas de los controles hospitalarios en cuanto están sanos, o sea, son sanos, entonces es lo ideal, pero tenemos muchas desventajas. Una de las más usadas, a veces uno lo usa cuando usa casos hospitalarios, digamos, en poblaciones hospitalarias, es personas relacionadas con los casos. Si yo voy a un paciente recién diagnosticado, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, el paciente normalmente no está solo, siempre viene con alguien, con la esposa, con el amigo, con el hijo. Entonces, a veces uno puede usar como control a la persona relacionada con el caso, al pariente, al amigo, al vecino. Incluso, dice los vecinos, porque a veces el paciente recién diagnosticado, si es una enfermedad rara, por ejemplo, tiene que ir a buscar a la casa. Uno va a un centro de salud de alta complejidad, donde, por ejemplo, se diagnostica una enfermedad rara y entonces
Uno ahí a veces no ve al paciente, sino que habla con los médicos le dan direcciones, teléfono, previa consulta con el paciente y uno lo manda a la casa del paciente a preguntarle. Entonces uno llega a la casa y puede usar como control o al conviviente o al vecino. Si el vecino tiene onda, uno puede usar al vecino. Entonces, esto reduce costos porque yo si me movilizo a la casa del paciente ya mato 2 pájaros de un tiro. Tengo el control y y selecciono al paciente y a la vez el control. Esto da garantía de comparabilidad muchas veces porque van a ser comparables en muchas cuestiones. Esto de ser tan comparables en muchas cuestiones, este autor lo pone como un inconveniente, pero esto es raro que se dé, pero pasa en algunas exposiciones o en algunas enfermedades. El inconveniente es el potencial riesgo que se llama de sobreemparejamiento, o sea, los hábitos de vida son tan compartidos y tan parecidos, si es un conviviente, por ejemplo, o sea, la pareja, el hijo que viven en la misma casa, que a veces puede incluir sesgo, pero es raro. Yo diría que es una de las cosas más usadas, tanto la A, controles hospitalarios, como las personas relacionadas con los casos. Es más difícil hacer la opción B de población en general, pero bueno, también se usa cuando tenemos recurso, esto es sería lo de elección, pero bueno, lo más usado es la opción A y la opción C. Por ejemplo, si yo estoy midiendo exposición a humo de tabaco y al hábito de fumar y esta persona está enferma y le pregunto por si fuma y convive con otra persona que me dice, yo no fumo, pero convive con un fumador, entonces ahí hay lo que se llama sobreemparejamiento, porque el otro no fuma, pero convive con un fumador. Lo más probable es que en algún momento esté expuesto por la sola convivencia con el caso que tiene la enfermedad. Pero es raro, es para ese tipo de cosas. Para otras cosas no, porque a veces las posiciones, los convivientes no tienen por qué. A veces son exposiciones laborales, entonces uno no tiene ese problema de sobreemparejamiento. Una cuestión que es de color. Yo esto antes no le había puesto en la transparencia y hace unos años un grupo de la Facultad de Bioquímica había hecho un estudio de casos y controles y tuvieron un problemón con los médicos porque hicieron esto porque estadísticamente es viable. O sea, ¿qué pasa? Hay enfermedades que son enfermedades raras. Entonces yo a veces no consigo muchos casos, o sea, no consigo muchos enfermos de esa enfermedad. Acuérdense que un número, estadísticamente, siempre el número que uno le ronda por la cabeza, estadísticamente, siempre son alrededor de 25. Para algunas cosas no es necesario tanto, pero normalmente 25 es un número lindo para lograr de casos, por ejemplo. Como mínimo, ¿no? Si tenemos más, mejor. Entonces, si no logramos 25, tenemos 15, tenemos 10, lo que podemos hacer para aumentar la potencia estadística es aumentar el número de controles. ¿Hasta dónde lo puedo aumentar? Hasta 4-1, o sea, 4 controles por cada caso. Ese es el límite estadístico. Con eso aumento la potencia estadística. Si pongo 5, 6, 7, 10, 20 controles por cada caso, no me va a aumentar más. Va a ser lo mismo que ponga 4. O sea, lo máximo que puedo poner como controles respecto a cada caso son 4. Eso, ya les digo, me da mucha ganancia estadística. Pero los médicos no saben este principio estadístico. Entonces, bueno, en ese grupo habían tenido un problema porque normalmente cuando uno trabaja con médicos, a congresos médicos van los médicos y a congresos de tipo bioquímico van los bioquímicos. A veces vamos los dos. Normalmente nosotros en celiaquía nos juntábamos todos porque nosotros íbamos en los trabajos de laboratorio y los otros presentaban los trabajos clínicos. Y a veces estamos todos juntos. Pero a veces hay congresos que son específicamente para bioquímicos y hay congresos que son específicamente para gastroenterólogos. No es el caso nuestro, nosotros íbamos todos juntos, nosotros le explicábamos todo lo del laboratorio, pobres médicos, ellos eran buenísimos, todos los médicos del hospital de niños, el equipo de gastroenterología son maravillosos. Son gente muy abierta, muy amable, muy que te escucha, que te trata de entender.
las cuestiones cuantitativas, cuando uno mide parámetros, las cuestiones cuantitativas a ellos los vuelven locos, porque no, los números los marean. Y entonces hay que tener hay que darle ciertas explicaciones y a veces el médico se cierra y no te entiende nada, y hecho, por lo menos siempre hicieron el esfuerzo. Y bueno, y el otro grupo que yo les decía que trabajaba en otro tema, fueron los médicos y presentaron un trabajo con 4 controles respecto a los casos y los otros médicos lo atacaron, diciendo que eso no tenía valor. Entonces vinieron los médicos enojados, yo estaba presente cuando vinieron, después se calmaron, pero vinieron, ¿cómo nos dieron este trabajo? Porque a veces el médico no sabe escribir trabajos. Entonces, si está en la práctica clínica, no escriben trabajos ellos. Entonces uno se lo da escrito, decir, mira, presenta esto, a nosotros nos conviene porque uno es coautor y el médico te hace una presentación más para todo lo que es el tipo de estudio que uno hace. Entonces vinieron enojados, nos dieron esto para presentar, ¿cómo nos van a dar esto que nos criticaron? Bueno, y no sabían que 4-1 era un problema estadístico. Y mirá qué sencillo, no se lo explicaron. A lo mejor los químicos se lo tendrían explicado nosotros. Ellos estadística también manejan, pero no tanto. Entonces, bueno, solamente número de controles por caso, norma general como máximo 4-1. No más que eso, no vamos a obtener más que eso. Otra cuestión que aparece relacionada, número de grupos control. A veces, cuando tenemos problemáticas para elegir los controles, a veces elegimos más de un grupo control. Lo mismo, ¿se acuerdan que pasaba en el estudio Cortes? ¿Qué pasa? Que uno para valorar ciertos sesgos a veces suele utilizar 2 grupos control, pero nosotros lo que decíamos, que utilizar 2 grupos controles, lo decíamos para estudio Cortes y lo vamos a decir acá, normalmente es muy difícil de llevar a la práctica por el costo en tiempo y recurso económico, y por otro lado, que muchas veces si tenemos 2 grupos controles y cuando comparamos los casos con un grupo nos da una cosa, y cuando comparamos los casos con el otro grupo control, con el segundo grupo, nos da otra cosa, ¿qué hacemos? Entonces, más vale elegir el mejor grupo control que se puede y quedarse con uno solo. Pero bueno, sepan que se puede elegir hasta 2 grupos control, incluso más, pero a veces mínimo 2, no más de 2, tenés que tener muchos recursos para usar más de 2. Y a veces no tiene sentido. Pero se pueden usar más de un grupo control. Lo mismo pasaba en el estudio Corte, acuérdense de eso. Ahí terminamos con la selección y las cuestiones relacionadas con los grupos controles y el grupo de casos. Ahora vamos a ir a los sesgos. Ya queda poco, chicos. Mirá, ya fui rápido. Hice los ejemplos rápido porque esta mañana no los pensé más, ahora ya los tengo en la cabeza. Decíamos que el estudio de casos y control es típico estudio retrospectivo. Las cosas ya pasaron, el paciente ya está enfermo, el paciente ya estuvo expuesto. Entonces, acá aparecen muchos sesgos. ¿Se acuerda que yo le decía, en casos de controles los sesgos tienen nombre y apellido? O sea, son sesgos de selección, pero acá tenemos, fíjense, sesgo de Neyman o de supervivencia selectiva, sesgo de detección, o sea, tienen nombre y apellido. Sesgo de memoria, sesgo del entrevistador, o sea, son tan ligados están al diseño que tienen nombre y apellido. Hay un sesgo, que yo por eso también le mandé esto, a ver que acá hay algunas marcas, pero bueno, ustedes después las van a leer, así que no hay problema. Bueno, 3 fuentes de control, es lo que acabamos de ver, bueno, ese es un ejemplo. Pero hay un sesgo, esperen que llego a los sesgos. ¿Qué es este? El sesgo de Bergson, no, les puse, no. Sesgo de Bergson, tachado y no. Es un sesgo dificilísimo de que aparezca y encima yo busqué durante unos años, buscaba ejemplos, es difícil. Y no tiene sentido porque un sesgo que tiene que ver para estudios, se dan estudios muy particulares, no es el sesgo más común. Entonces, no sé por qué lo incorporó este hombre a este sesgo. Nosotros vamos a ver los otros dos, el del sesgo de Neyman, supervivencia selectiva, y sesgo de detección. Lo tienen acá seleccionados también en el Power.
El sesgo de Neyman o sesgo de supervivencia, acuérdense que es el error que incorporo cuando incorporo casos prevalentes en lugar de incidentes. ¿Por qué? Porque si yo selecciono casos prevalentes, o sea, casos diagnosticados hace un tiempo que conviven en la población de la cual yo tomo los casos, si la enfermedad tiene alguna variante que mata al paciente, voy a tener los supervivientes si tomo casos prevalentes. Entonces incorporo un sesgo por tomar casos prevalentes en lugar de casos incidentes, que los casos incidentes eran los recién diagnosticados. A eso se le llama sesgo de supervivencia selectiva. El sesgo de detección tiene que ver o aparece cuando existe una probabilidad distinta de diagnosticar a los casos respecto a los controles. Eso se da en determinadas exposiciones. El más famoso de los estudios que apareció el sesgo de detección, yo no sé cómo estará ahora esta relación, porque esto es de unos años, pero que fue a nivel mundial, fue todo un boom, porque encontraron que el uso de estrógenos, que se lo daban a pacientes con menopausia, para las pacientes, las mujeres menopáusicas, como tenían síntomas, la menopausia tiene una etapa muy molesta, que las mujeres sienten calor, todo el vaivén hormonal que se les produce, se trataba con estrógenos, con parches de estrógeno o con cremas que se absorbe por piel el estrógeno, entonces son cremas que absorben estrógeno. Y hubo un estudio que intentó relacionar el uso de estrógenos con el riesgo de padecer cáncer de endometrio, con el mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio. Entonces eligió mujeres con cáncer de endometrio, mujeres sin cáncer de endometrio y vio el uso de estrógenos. Y bueno, en definitiva, ellos argumentaron que el uso de estrógeno aumentaba el cáncer de endometrio y lo que se vio es que eso tenía un sesgo de detección. O sea, las mujeres que usaban estrógenos, que estaban expuestas, iban más seguido al ginecólogo porque pedían la receta del uso de los estrógenos y a la vez el ginecólogo de paso le hacía un papá Nicolau. Entonces, los casos, o sea, tenían más probabilidad de ser, los expuestos tenían más probabilidad de ser diagnosticados que los controles, porque iban a buscar la receta de estrógeno y a la vez ahí le hacían el papá Nicolau y las diagnosticaban. Por lo tanto, tenían un sesgo de detección. No era que las que usaban estrógeno tenían más riesgo de padecer cáncer de endometrio, es que tenían más posibilidad de ser diagnosticadas porque iban al ginecólogo, a otros a lo mejor no iban al ginecólogo. Entonces, a eso se le llama sesgo de detección en este caso. El otro concepto que aparece, que solamente ustedes, yo se los puse también en el texto, y ahí les remarqué solo, es el de matching o emparejamiento, que acá solo el concepto de emparejamiento, esto que está marcado acá, sepan lo que es un emparejamiento. Nosotros no nos vamos a meter metodológicamente tan adentro del diseño. Me interesa que ustedes manejen al menos lo más importante globalmente. El emparejamiento se refiere al proceso de seleccionar uno o más controles que se asemejan a un caso en los valores de determinadas variables con la finalidad de controlar posibles factores de confusión, por ejemplo, edad, sexo o alguna otra variable que nos interese, barrio, por ejemplo, o lugar o ciudad, si estamos haciendo un estudio provincial, no sé. Cosas que si yo elijo un enfermo o un caso que vive en un barrio, elijo un control que viva en ese barrio. Si elijo una mujer de 50 años como caso, elijo como control una mujer de 50 años. Entonces, eso hace que se empareje, porque en algunos estudios es muy importante que ciertos parámetros como edad, sexo, sean similares entre casos y controles. O el lugar de residencia, acá el ejemplo que tienen acá es sobre que vivan en el mismo barrio para no incorporar un factor de confusión. Entonces, sepan el concepto de emparejamiento. Con los farmacéuticos vamos a ver cuando veamos la clasificación más amplia de ensayos clínicos, vamos a ver que hay ensayos clínicos que se llaman en parejas, porque para probar algunos medicamentos es importante tener homogeneidad
etaria, incluso tener, si tengo un tipo de 50 en un grupo, tener otro de 50 en el otro grupo. O sea, si tengo uno de 50 que lo voy a poner en el medicamento nuevo, el otro lo tengo que poner uno de 50 en el control. La edad a veces es importante o alguna otra característica. O sea, vamos a ver otra vez lo del emparejamiento. Pero sepan el concepto, con eso ya basta y sobra. Después tenemos la información sobre la exposición. Complicado total en el estudio de casos y controles, porque la fuente de la exposición, la fuente, me la va o a decir el paciente o el médico o algún familiar, si el paciente está en terapia intensiva, por ejemplo, tuvo un accidente cerebrovascular, lo llevaron a terapia intensiva, yo lo agarro recién diagnosticado, recién lo trajeron, lo metieron en terapia intensiva, si fuma, si no fuma, le puedo preguntar al médico si lo conoce y si no, algún familiar que lo esté esperando en la terapia intensiva. A veces también el familiar es la fuente de información. O pueden ser medidas de laboratorio que tengan estabilidad en el tiempo, como por ejemplo los anticuerpos. Si yo quiero saber si una persona estuvo expuesta a toxoplasmosis, le hago los anticuerpos contra la toxoplasmosis y entonces ahí sé si estuvo, o sea, si tiene determinada enfermedad y quiero relacionar eso con exposición a toxoplasmosis, le mido los anticuerpos. Por ejemplo, los diabéticos siempre son divinos porque ellos siempre hacen la dieta perfecta. Nosotros, el médico, por intermedio nuestro de los bioquímicos, tiene la herramienta que es la hemoglobina glicosilada. ¿Escucharon alguna vez la hemoglobina glicosilada en los bioquímicos? ¿Vieron algo de eso? No deben haber escuchado nunca, pero ya la van a escuchar y la van a hacer en los laboratorios. ¿Por qué? Porque cuando un paciente diabético tiene un pico de glucosa, cuando se eleva más de 300, me parece que es la glucosa, de 300 miligramos por decilitro en sangre, la glucosa se une covalentemente con la hemoglobina y los glóbulos rojos viven 120 días, que son casi 4 meses. Entonces, el paciente viene a la consulta y uno le pregunta, el médico le pregunta, ¿qué tal le fue la dieta en estos 4 meses? Lo va al control. Ah, bárbaro, no comí nada dulce, hice la dieta espectacular. Y entonces cuando te muestra los análisis de hemoglobina glicosilada por las nubes, o sea, si tiene la hemoglobina glicosilada por las nubes, tuvo picos de más de 300. Incluso uno puede hasta cierto punto mensurar la cantidad de pico por la cantidad, porque cada vez que se le hace un pico, se le incorpora más. Entonces, más alto le da, más pico de glucosa tuvo. Y ahí uno, porque a veces el paciente tiene eso, te dice, no, yo estuve bárbaro. Bueno, le hace la hemoglobina glicosilada y decís, ¿cómo que estuvo bárbaro? Entonces, a veces, si tenemos parámetros de laboratorio para medir exposiciones, nos viene bárbaro, porque el paciente a veces versea. En ocasiones, como decíamos, los que dan la información son los amigos, los familiares, cuando el paciente no la puede brindar esa información. Entonces, como es siempre información retrospectiva, decíamos, la calidad de la información no es buena, siempre es retrospectiva. Siempre juntamos información de sucesos que ya sucedieron. Entonces, a veces vamos a tener en la recogida de la información, en la medición de la exposición a la causa, vamos a tener falencias que son propias del diseño, que es típicamente retrospectivo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un sesgo, que acá tiene apellido, como decíamos nosotros, sesgo de memoria, que, fíjense, la información sobre la exposición se recoge retrospectivamente. Entonces vamos a depender mucho de la memoria. Y a veces lo que pasa es que los casos se acuerdan mejor que los controles. Por ejemplo, cuando el diagnóstico de la enfermedad, cuando un diagnóstico de la enfermedad produce un fuerte sismo psicológico al paciente, porque, qué sé yo, un diagnóstico oncológico a veces provoca en el paciente una cuestión, y esos pacientes cuando tienen alguna relación traumática con el diagnóstico, a veces se acuerdan mejor de las exposiciones. Se dice, mira, claro, porque yo hace tanto tiempo me hice tal cosa, comí tal cosa, fumé tal cosa. Entonces,
a veces el caso se acuerda mejor que el control de la exposición. Entonces aparece el sesgo de memoria. A veces es lo contrario. A veces el caso no se acuerda y el control sí. Entonces tenemos esto, normalmente es el caso que se acuerda mejor porque como fue a los médicos o a veces hay ciertos diagnósticos que pasa por distintas etapas, entonces tuvo que ir a varios médicos para ser diagnosticado como caso y entonces de esa enfermedad, y entonces al pasar por distintos médicos está más sensible a acordarse de su pasado y el control, sobre todo si es un control sano, uno le pregunta y el paciente y el sujeto ni se acuerda. Entonces tenemos lo que se llama sesgo de memoria. Incorpora, se acuerdan mejor los casos que los controles, por ejemplo. Y también tenemos el sesgo del entrevistador. Uno debe preguntarle igual a los casos que a los controles, a los enfermos que a los que no tienen la enfermedad. Si por alguna razón alguno le pregunta o le repregunta distinto, por eso los protocolos de preguntas o de entrevistas están pautados en todo y uno no se puede salir de ahí. No le puede preguntar cosas que no están escritas en la pregunta o en la encuesta o en la entrevista. Uno no tiene, porque si no le está preguntando cosas, si se sale y a uno le pregunta distinto o agrega alguna pregunta, bueno, se lo va a tener que hacer a todos los otros. Por eso, esto es muy importante para ese sesgo, lo que decíamos acá. Subo, discúlpenme, ya falta poco, que excluyo lo muy difícil de localizar, porque si por alguna razón, cuando yo ya empecé el estudio, a mitad del estudio me doy cuenta, no le estoy preguntando tal cosa, bueno, a esto los que son difíciles de localizar, mejor que los excluyo, porque a los otros los tendré que localizar de nuevo y preguntarle lo que me di cuenta que es muy importante para el estudio y no le estoy preguntando. Entonces, puede haber lo que se llama sesgo del entrevistador, que se pregunte distinto o a un grupo que a otro y eso pueda generar un error en el estudio. Vamos a la ventaja y desventaja. Acá voy muy rápido porque es al revés que decíamos que el estudio corte. Fíjense, ventajas útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes, cosa que los cohortes eran inútiles para esto o eran poco útiles, no inútiles, poco útiles. ¿Por qué? Porque las enfermedades poco frecuentes, acuérdense que yo si quería hacer un estudio corte, tenía que tener un N re grande. Acá me voy a un centro especializado y ahí los junto. Junto mucho con esa enfermedad poco frecuente en un centro especializado porque lo agarro enfermo. Por otro lado, son un buen estudio para enfermedades con largos periodos de latencia. Acuérdense que cuando tenemos un tiempo muy largo entre la exposición y la aparición de la enfermedad, qué sé yo, 25, 30 años, en el cohorte tenía que seguirlo 30 años para ver si aparecía algún enfermo. Entonces no era económico ni útil eso. Acá, como elijo al enfermo, si tiene largo periodo de latencia, bueno, después el paciente se tiene que acordar, hace 25 años usted estuvo expuesto a tal cosa, radiación gamma, qué sé yo, algo loco. Entonces, ese tipo, esperen que salgo y vuelvo porque se me... ahí está. El caso de control es muy bueno para estudiar enfermedades con largos periodos de latencia. Permiten estudiar exposiciones poco frecuentes siempre que estén asociadas a la enfermedad, por supuesto. También lo de enfermedades poco frecuentes, estudiar exposiciones poco frecuentes. Elegir expuestos de exposiciones muy raras también es muy difícil. En vez de acá, yo como ya lo agarro enfermo, le puedo preguntar sobre miles de exposiciones al paciente y ver qué pasa. Entre ellas las poco frecuentes. Mientras que en el otro, como elijo por exposición, elegir exposiciones poco frecuentes es más difícil, encontrar un número de expuestos a exposiciones poco frecuentes. Entonces, acá es una ventaja, en el otro era una desventaja. Pueden evaluarse múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad. Yo selecciono por la enfermedad, entonces puedo evaluar múltiples posibles causas. Por eso le pregunto cuestionarios interminables al paciente. Y la duración es relativamente corta. Estas son todas las ventajas del estudio de casos y controles que si se fijan van a ser desventajas en el estudio de corte. Y en cuanto a las desventajas, es más fácil que se introduzcan sesgos sistemáticos tanto en la selección como en la información. Acuérdense que es un estudio retrospectivo, por eso es más fácil introducir estudios sistemáticos.
En ocasiones es difícil establecer la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad, porque es más difícil medir la exposición, lo que decíamos anteriormente. Como ya pasaron las cosas, tener una medida exacta y precisa de la exposición es muy difícil. Por lo tanto, establecer secuencia temporal también es difícil. Incluso si usamos casos incidentes, porque yo uso casos incidentes, o sea, casos recién diagnosticados. Digo, voy a estudiar hábito de fumar, enfermedad cardiovascular con un caso y control. Elijo enfermos cardiovasculares recién diagnosticados. Digo, acá voy a tener poco sesgo. Y resulta que a lo mejor el paciente está recién diagnosticado, pero hace 3 años que tiene síntomas y no venía al médico. Hace 3 años que tiene una enfermedad cardiovascular y fue 3 años después. Entonces, ahí también nos incorpora sesgo en cuanto a la delimitación de la secuencia temporal, ¿no? El punto 2. A la delimitación de la secuencia temporal, porque yo digo, lo agarré recién diagnosticado, pero el paciente hace 3 años que está enfermo. En un corte eso no se me escapa porque yo lo voy siguiendo y si voy cada 6 meses a visitarlo, tengo un error de más o menos 6 meses, no de 3 años como en esto. Otra desventaja, no son un buen diseño para estudiar más de una enfermedad en forma simultánea. No se puede estudiar más de 2 enfermedades, más de una enfermedad, porque yo lo selecciono por la enfermedad. Y no permite calcular incidencia o prevalencia de la enfermedad. Como yo acá no voy siguiendo a los pacientes, no puedo calcular número de casos nuevos por unidad de tiempo, no puedo calcular la tasa de incidencia o la incidencia. Incluso la prevalencia, porque la prevalencia tampoco la puedo estudiar por este método. En el otro yo tenía el grupo de expuestos, el grupo de no expuestos, ninguno estaba enfermo, yo lo seguía en el tiempo y iba contando incidencia, casos nuevos por unidad de tiempo, en el cohorte me refiero, podía hacer eso. Y a la vez se me iban acumulando en los grupos, entonces me daba una idea de la prevalencia, o sea, el número total de enfermos en esos 2 grupos, expuestos y no expuestos. Acá, como yo lo agarro enfermo y le pregunto sobre la exposición, no puedo calcular ni la incidencia ni la prevalencia. Desventaja absoluta, ventaja que sí va a tener el cohorte. Y vamos al último tema de la noche, que son los diseños híbridos. Acá yo voy a leer más o menos esto y después vamos a ir a ver el diagrama para que ustedes tengan en la cabeza que se pueden mezclar el estudio de casos y controles y se puede meter adentro de una corte. Como es más rápido y más barato el estudio de casos y controles, lo puedo meter adentro de un estudio de corte, que es un estudio más largo, donde hay seguimiento. Entonces, acá van a aparecer los estudios híbridos, donde voy a mezclar las cosas y en el diagrama se ve bien. El esquema ha sido... La incorporación del esquema que vamos a ver en unos instantes ha sido una cosa loca que se me ocurrió de alguna manera de meter eso para que se entienda. En el libro no está eso. Siempre que vean diseños híbridos, vengan a ver ese esquema, porque nosotros el único que vamos a ver es este. Hay otro que se llama corte y casos, algo así, corte y casos. No se usa nunca ese. No, el más común es estudio de casos y control unidad en corte. Entonces vamos a ver el más común y el más usado. Este es el otro. Estudio de corte y casos. Ese no lo vamos a ver. Nosotros en este curso nos introduciremos al estudio de casos y control unidad dentro de una corte y nada más. Para que tengan una idea. Yo se lo voy a leer acá y después nos vamos a ir directo al esquema para que vean la diferencia. A partir de un estudio de corte ya realizado o que se está llevando a cabo, normalmente es uno que se está llevando a cabo, pero uno puede elegir los mismos pacientes que hicieron un estudio de corte. Lo que pasa es que a veces los pacientes no quieren volver a participar. Entonces, normalmente se usa en uno que se está llevando a cabo. Pero se puede usar uno, pacientes de un estudio que ya se realizó, como dice acá, ya realizado. Y se identifican todos los sujetos que han desarrollado la enfermedad y constituirán el grupo de casos. En el momento en que aparece un caso, se selecciona aleatoriamente uno o varios controles entre los sujetos de riesgo en ese momento. Esto que está dicho así, ahora vamos a ir al esquema. Acá les dice, bueno, como es un estudio de casos y controles anidado en una corte, les dice qué comparten con un estudio de corte, qué comparten con un estudio de casos y controles, que eso también lo vamos a ver aquí. ¡Wow! ¡Qué hallazgo! ¡Qué bárbaro esto! ¿No? Algo simple esto, chicos. Van a ver. Aquí, un poquito más. Fíjense, un estudio de cortes que se esté realizando sigue una causa particular, elijo
expuestos y no expuestos, hago el seguimiento y a medida que, por ejemplo, yo hago el seguimiento de la exposición por 20 años, cuando vaya avanzando en el seguimiento me van a aparecer algunos enfermos, tanto en un grupo como en el otro, en el de expuesto, como se supone que me van a aparecer más acá que en el no expuesto, pero alguno enfermo en el no expuesto también me puede aparecer. Entonces, por ejemplo, cuando hace 10 años que empecé este estudio, junté 30 enfermos entre los expuestos y los no expuestos. Entonces, yo los tengo que seguir 20. Pero a los 10 años junté 20 expuestos. Entonces, digo, che, ¿por qué no hacemos un diseño de casos y controles? Entonces, a esos enfermos los voy a poner como casos en un diseño de casos y controles. Uy, estoy diciendo cualquiera para marcar. Los voy a poner como enfermos. Y de los no enfermos, aleatoriamente tomo controles. Si acá tomé 20, acá puedo tomar 40, por ejemplo. Decimos que podemos poner más controles si fuera. Y elijo y evalúo una exposición. ¿La misma que estoy evaluando acá? No, no es la misma, porque nosotros decíamos que lo mejor para evaluar una exposición es hacer un diseño de corte. Entonces, acá ya estamos haciendo un diseño de corte para la causa C. Entonces elijo expuestos, pero con causa 2, o sea, una segunda causa, la que se me ocurra a mí, la que me parezca que me pueda aportar información y me pueda fortalecer este diseño de cortes con algún conocimiento sobre alguna otra causa. Acuérdense que en un estudio, un diseño de cortes, yo no puedo ver varias causas, solamente la que tengo acá, la exposición que delimité acá, no puedo. Entonces, si yo quiero estudiar alguna otra causa, puedo anidar dentro del diseño de corte un diseño de casos y controles para ver cómo se está comportando alguna otra causa, si es factor de confusión o no lo es, uno también esto lo podría llegar a dilucidar. Y si no, para buscar posibles otras causas que me estén produciendo la misma enfermedad. Así que este sería entonces el diseño híbrido de casos y controles anidado, o sea, está adentro de un estudio de cortes, o en una corte, anidado en una corte. Y con esto terminamos, chicos. Esto es lo último. Y terminamos casos y controles. Nos queda la última clase común, que va a ser el lunes que viene, que va a ser sobre estudios descriptivos. Los estudios descriptivos tienen una cosa muy linda, que son distintos estudios, pero todos basados en la misma cosa. Todos describen. Se llaman distintos porque uno describe a distintos grupos o en base a distintos parámetros geográficos. Los estudios ecológicos describen a los pacientes teniendo en cuenta la geografía, entonces se llaman estudios ecológicos. Hay un alumno una vez en un oral que me decía, pobre, no se ve que no lo había estudiado. Me decía, porque estudian la ecología. No estudian la ecología. Hacen descripciones de pacientes o sujetos delimitados por cuestiones geográficas. Entonces se le llama ecológicos, porque cada geografía tiene, por ejemplo, si los estudios ecológicos son típicos del dengue, por ejemplo, ahora se hacen descripciones de la malaria, porque no están en cualquier lado, el mosquito no está en cualquier lado, está en una geografía particular. El mosquito del dengue, por ejemplo, es un mosquito urbano, entonces siempre va a aparecer en una geografía particular, que es la urbe, no está en el medio de la selva, no hay mosquito del dengue. Normalmente están asociados con el cacharrerío que tenemos en las ciudades, digamos. Hay menos mosquitos del dengue en plena selva, podríamos decir, o en pleno campo. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación. Cualquier pregunta que me quieran hacer, yo me quedo acá presente si tienen alguna pregunta, duda. Y si no, bueno, les agradezco muchísimo la participación y nos vemos en la próxima. Les quedan 2 clases, chicos. Quedan estudios descriptivos y después vamos a ver el estudio descriptivo. Yo les voy a mandar la transparencia. Van a ver que hay uno de los estudios que solo lo vamos a ver con los bioquímicos. Así que yo eso después lo van a ver en el Power. Y la última clase la vamos a dividir en 2. Una hora vamos a dar con los farmacéuticos, el apunte de investigación y ensayos clínicos, y una hora con los bioquímicos. Entonces la última clase, que va a ser dentro de 15 días, la vamos a dar dividida en 2. Después vienen todos esos fines de semana interminables,
para bondad de todos. O sea, viene el 16 de junio y después viene el 20 con un feriado entre medios. Es una semana de martes y miércoles, ¿no? La semana del 16 o el 17 de junio. Y bueno, y después la última clase. Así que, y después la última semana que voy a dar consulta antes del examen promocional final o del final para el que prepara el final. Así que bueno, yo me quedo por cualquier duda que tengan y les agradezco, gracias a ustedes, y bueno, y nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos. Acá me llegó.